En la tertulia de hoy compararemos la demanda de alquiler en el centro de la ciudad versus la periferia. Además, os contaremos cómo conseguir la libertad financiera de forma realista. También veremos la evolución del mercado de obra nueva en Valencia. Por último, analizaremos la vivienda en España en el periodo 2007-2024. Hola a todos y bienvenidos a la tertulia de inversor. Ya vamos por la número 15. La tertulia de inversor, para los que no lo conozcáis, es una tertulia que hacemos una vez al mes ahora, donde intentamos explicar la dificultad del mundo inmobiliario, lo intentamos traer para que cualquiera lo entienda. Y estoy aquí con el equipo de Inversiva, estoy con Rafa, estoy con Adrià y estoy con Rubén. ¿Cómo estamos, aparte de con calor? Bueno, eso, mucho calor ya en Valencia y bueno, al caloreto. Sí, bueno, cerrando operaciones, ¿no?, antes del verano, ultimando detalles. Sí, junio es un mes entretenido. ¿Julio todavía pasan cosas o...? Sí. Sí. Junio, julio. ¿Agosto? Agosto se para más. Habéis hecho los tres, ojalá haya plano general, los tres del mismo en agosto. Agosto y Berna. A mí personalmente me encanta agosto. O sea, mis mejores inversiones han sido en agosto porque no había gente. Entonces el inmobiliario me tenía a mí. Sobre todo para particulares. Sí. Porque los inmobiliarios te dicen, bueno, ya en septiembre lo veremos y el particular, si quiere vender, lo publica y te encuentras un mar. Bueno, alguna inmobiliaria también, ¿eh? El típico que se queda, si son 5 o 6 inmobiliarias, es una API autónomo, ¿no? Pero como sean 3 o 4 y dejan a una persona de guardia, digamos, Sí. el único friki que estaba ahí un 15 de agosto o un 14 era yo. Ahí, bueno, vamos a ver el piso, a ver qué tal. Sí, sí. Pues sí, puede ser. Además, bueno, para quien no lo sepa, porque no lo sabe todo el mundo, esto es la buhardilla de nuestro edificio de oficinas, entonces, claro, aquí para arriba pues pega el sol y hace un calor intenso. Pero bueno, nada, estamos aquí un mes después. A partir de la tertulia, para que lo sepáis, lo haremos una vez al mes. Por un tema de agendas y de tiempo, hacer una vez cada 15 días era imposible y además tampoco nos da tiempo de encontrar noticias lo suficientemente interesantes. Y así que lo haremos una vez al mes y traeremos noticias de calidad, todo bien preparado y con mucha información importante. Así que habíamos quedado que empezaba Rafa, ¿no?, que tiene un tema emocional. Sí. Bueno, pues lo que estaba pensando en mi casa es que me gustaría escuchar a mí en un podcast inmobiliario, ¿no? Porque más o menos sí que me gusta que hablemos mucho de datos porque no es lo interesante en hablar de opiniones, de datos, siempre hay que darse datos, pero decía, hombre, algo que me entretenga, porque a veces yo me estoy todo el día escuchando podcasts, siempre que tengo un hueco estoy escuchando cosas de actualidad, de datos, de cómo va el sector, etcétera. Pero yo pensé, ¿qué es lo más interesante que me podrían decir y que me engancharía? Pues he creado un storytelling de un chaval una chica de 23 años que empieza a trabajar con el enfoque de poder vivir de rentas del mundo inmobiliario. No hacer flips, tal, etcétera. O sea, es vivir de rentas. Entonces, llevo alimentando bastante a la IA, dándole todos mis datos, dándole lo que tenemos en base súper realista o sea, quiero ver, o sea, ya lo sé, cuándo conseguir esta libertad financiera y por los baches que pasa. Viviendo con sus padres primero, independizándose con su pareja, comprándose un coche, teniendo un hijo y luego teniendo otro hijo. Ok, y con un salario, entiendo, normal, ¿no? De mercado. Si queréis os digo un poco en qué me he basado, ¿no? Ok. El primer salario he puesto 1.400 euros netos mensuales. Okay. El salario de 23 años cuando sales de la universidad y te eso es, sí, 1.400 euros es bastante asumible. Y le he metido una subida anual de un 7%. Okay. Más o menos cada año le va subiendo un 7%, que es la media. Está entre el 6 y el 9, pues más o menos. Hasta los 28 años vivirá con sus padres. Sé que hay gente pues, que se tiene... Yo, por ejemplo, me tuve que ir de casa muy pronto, me tuve que ir a Madrid a compartir piso, pero también hay mucha gente que se queda con sus padres hasta los 28. Entonces, la media, más o menos, viendo datos, la gente suele independizar entre los 25 y 30, pues 28. He puesto que ahorra como unos 700 euros al mes. Sin vivir como un monje, ¿eh? Yo he puesto, oye, gastos, ahora no sé el número, ¿eh? Pero La mitad del salario, más o menos. Más o menos, sí, sí. Y luego, lo que digo, gastos de ropa, cenas, móvil, viajes, o sea, que no se tenga que privar, ¿eh? Con sentido común, pero sin privarse. Hombre, con 1.400, bueno, vive en casa de sus padres, sí, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Sí, porque si compartes piso ya, una ciudad como Valencia... Claro, por eso he dicho, o sea, al final hay que tener en cuenta que para conseguir la libertad financiera tienes que hacer cosas... un esfuerzo. Claro. Un sacrificio al principio. Y bueno, yo creo que el sacrificio ya te lo digieres y que va contigo, ¿eh? O sea, el que es inversor y el que es ahorrador, eso lo lleva siempre, ¿eh? Pero evidentemente, pues hombre, si te lo vas gastando todo, pues no vas a poder, pero tienes que tener el enfoque de decir, oye... Imposible, ¿no? Si te lo vas a gastar, ¿no? Si vas quemando, pues entonces no. No hay ahorro. Ten en cuenta que esta persona, llamémosle, que no
nombre le ponemos? ¿Rubén? Rubén, que Rubén quiere vivir de rentas. O por lo menos que sea un suplemento y decir, "Oye, yo soy libre y puedo cambiar de trabajo cuando quiera porque tengo, ¿vale?" Entonces, Ya no me pilla con 23. bueno, Pero sí que quieres vivir claro, que de te hubiera rentas. gustado que te dijeran esto con 23 Sí, sí. o con 22. Total. Entonces, le he puesto lo siguiente, que se independiza a los 28 años, que ya os lo he dicho. Que cuando se independice con su pareja se va de alquiler y paga un alquiler de 1.200 euros al mes a dividir entre los dos. Luego, de suministros y tal, pagan unos 150 euros al mes, entre luz, wifi, agua. Y que sigue gastando lo que he dicho, en ocio, en ropa, gasolina, tecnología, tal. He matizado que vive bien, pero no con lujos, sin privarse de experiencias. Pero evidentemente pues no va a llevar un Rolex, no va a llevar el iPhone último, ni se va a ir de viajar 5 veces al año, un par de viajes. De hecho, en viajes he puesto 2.000 euros anuales, que me parece algo bastante bien. Asumible. Voy a hablar de los datos que hemos seguido. Se independiza a los 28 años con su pareja. Paga un alquiler de 1.200 euros al mes a dividir entre dos, con unos suministros de gastos de unos 150 euros al mes, y sigue gastando en ocio, ropa, gasolina, tecnología, o sea, normal, como nosotros, como una persona normal. O sea, que viven bien, pero no con unos lujos. He puesto que a los 28 años se compra su primer coche. Ok. A medias. Él y su pareja y él. O ella y su pareja. He puesto un precio de 22.000 euros. Un coche de Coche entry medio, level de bien. gama Sí, media. está bien. He puesto a 11% TAE a 5 años, que es más o menos lo que te financia. 11% TAE te están dando para el coche. Para financiación de vehículos. Buena, ¿eh? Buena. Increíble. Y nos quejamos de los 2,5 3 SD. Van y barbaridad. hipotecas. Sí, sí. Tienes que pagar 2 veces por lo menos en 10 años. Son y pico, seguro. Sí, Y medio. entonces durante 5 años su ahorro, o sea, los primeros años es muy grande, luego se va reduciendo porque tienes gastos de vida que no puedes evitar. A no ser que quieras vivir como un ermitaño. Luego les he puesto que tienen 2 hijos. Es algo que, oye, la mayoría de gente pues quiere tener. Quiere ser padre. Pues he puesto que el primer hijo a los 34 años y el segundo a los 39. Ok. Que es algo bastante realista, creo. Y hablando con el experto en hijos, que Rubén, que tiene 3, hemos estimado un coste de unos 300 euros al mes por hijo. Más o menos. Teniendo en cuenta que lo paga a medias con su mujer o con su marido. Vale, plan de inversión. Yo he puesto que el precio medio de adquisición de vivienda de los pisos que compras es de 120.000 euros. Ok. No he ido ni a pisos chollo ni a pisos muy caros. Más un 10% de gastos, más ITP, notaría, gestoría, API y tal. Le he puesto además que en el propio plan tengo una subida de un 5% de media en el precio. O sea que evidentemente si tú compras en 2025 un piso de 120.000, pues oye, no va a valer lo mismo en el 2030. Correcto. No se va a estancar, eso tiene una subida. He puesto que de entrada pone el 20% del precio más gastos. He puesto que las hipotecas van en torno a los 30 o 25 años al 2,5% de interés. Ok. ¿Vale? Y he puesto que los alquileres de sus pisos van a estar en 800 euros al mes, de media, con una subida de un 3% anual, Ok. aproximadamente. Gastos de comunidad IBI, seguro, etcétera, unos 120 euros al mes por cada vivienda, de media, y una provisión de mantenimiento a 10 años de unos 500 euros al año. Porque normalmente cada 10 años pues, te rompe algo, tienes que cambiar algo, tienes que meterle OPEX, lo que sea. Muy conservador. Sí. Vale. Cash flow estimado por piso a partir del año primero. Alquiler 800 euros. Cuota hipotecaria aproximada 455. Gastos fijos 120 euros al mes. Provisión de fondos, o sea, provisión por mantenimiento, 42. Le genera un cash flow de 183 euros mensuales. Que realmente será más, porque por ejemplo la provisión de fondos no te lo apartas, tú lo mantienes en tu cuenta, o sea que va a ir en torno a unos 200 euros, 250 euros mensuales. ¿Con cuántos años, Rafa, has dicho, perdona, que compré el primero? Justo lo voy a decir ahora. Entonces, teniendo en cuenta esto, que evidentemente ese cash flow se va a aumentar porque cada año consigue, o sea, tú compras en 120 y ese precio ya lo tienes cerrado. El precio del alquiler es 800, pero lo vas subiendo. Entonces ese cash flow va aumentando a razón del 3%. Según la estadística o los datos, dice que a los 32 años puedes comprar tu primera vivienda. Vale. Desde los 23, ahorrando, te independizas con 28, compras tu primer inmueble. Partiendo de 0 euros, imagino, ¿no? 0 23, euros, 0 ayudas, 0 El herencias. primero es el que más cuesta, ¿eh? 9 años. De hecho, para tener el ahorro para el primer piso. Sí. De hecho, el segundo sería con 35. Con 35 años Ya podrías solo tener 3 años, el segundo. Mucho menos, claro. Porque tu salario se supone que aumenta bastante, generas mucho ahorro, además ganas lo del piso. Claro, tus Aumenta. alquileres son cada vez más altos, eso efectivamente, tu salario también sube. También he indicado, que no sé si lo he dicho, que los gastos de vida suben. Le he metido un 3% de subida de gastos de vida. También entiendo que con 32 se compra el primer inmueble para alquilar, pero hasta los 28, 29 no empieza a pagar un alquiler real. Entonces, claro. Claro. O sea, yo lo que haría, ahora termino de matizar la realidad, que esto es súper real, y lo que yo haría para esto acelerarlo.
Pero he querido ser realista, o sea, he querido que sea alguien que pueda vivir una vida normal, sin hacer locuras, y poder llegar con 40 y... ahora lo diré, a ser libre. Sin tener que privarte de nada. El tercer piso, bueno, de hecho me gusta porque he puesto comentarios. Primera inversión con esfuerzo, 32 años. Segunda inversión con 35 años, reinversión más ahorro. Y luego, tercera compra, a pesar de coche e hijo, con 38 años. Puedes comprar tu tercera vivienda, ¿vale? Con 41 podrías comprar tu cuarta vivienda, a pesar de tener otro hijo más gastos, etc. Con 44 podrías comprar tu quinta vivienda, ¿vale? Ya cubre el 70% de su libertad financiera. O sea, en ese momento ya estarías... O sea, tu salario sería el 100%, el 70% restante lo generan los pisos. Sí. Y a los 47 conseguirías tu sexta vivienda, que es donde queremos llegar a la libertad financiera, desde 2.000 euros mensuales. 2.000 euros netos mensuales. Mensuales, sí. A los 47. Entonces, parece... O sea, bueno, si lo pones así, dices, ostras, 47 años es muy mayor, más o menos, ¿no? Joder, para llegar a eso. Pero en realidad es que no te has privado de nada. Has tenido una vida muy normal, pues has tenido coche, has tenido hijos, casa, viajes. O sea, lo puedes hacer perfectamente, ¿no? No hace falta ser... Es todo tema del tiempo para que quieras hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo parece que es... O sea, es fácil, o sea, se puede conseguir. El tema es el tiempo. Si quieres hacerlo con 30 años, 35, pues tienes que sacar ingresos de alguna parte, ¿no? Es donde quizá la gente hace operaciones un poco más arriesgadas, sleeping house, para capitalizarte. También este ejemplo estaría chulo verlo si empezaras con 30.000 euros. Seguramente... Ese ahorro de los primeros años. Pero ¿cómo consigues los 30.000? No, claro, pero que molaría ver el caso de cómo te afecta positivamente tener una suma inicial. Claro, porque una empiezas a donación hacer la pelota. o que empiezas con eso, ¿no? Claro, digo, oye, un caso, tú has puesto el caso, un caso súper real que cualquiera puede hacer, que es con 23 años, 0 euros. Eso de ahí puede partir cualquiera. Pero un caso donde partas con 25 o 30.000 euros de lo que sea, seguramente se active todo antes. Igual ganas 10 años en ese... O sea, yo lo que haría es... lo que yo haría es, si puedes seguir viviendo con tus padres un poco más, vive con tus padres. No te compres un coche. O sea, transporte público todo lo que puedas, o que te dejen un coche tus padres o quien puedas. Aunque tenga 25 años, no te gastes nada. Y comprar el piso cuanto antes. E intentar ir a tickets al principio al menos más bajos. Yo he hablado de la absoluta normalidad de una persona que no es experta en esto, que es que se mete en Idealista y compra un piso en una zona que más o menos conoce, 120.000 euros. O sea, no... Pero claro, evidentemente, si tú te formas o mejoras, o sea, eso, te quitas de ciertas cosas, ahorras incluso más, igual en vez de 47 lo puedes bajar a 40 años, sí, con 40 fácil, años tenerlo hecho. Muy fácil. Además, en este porque caso... si te fijas, perdona, tarda mucho en empezar. Luego va muy rápido. Es verdad que, sobre todo potenciado por subida de salario, un 7% cada año, compuesto es bastante. Pero es verdad que tarda 9 años en empezar y luego en los siguientes 9 años compra 4 viviendas. O sea, ese inicio de cero es el más complicado. Sí, es cada 3 años será una compra nueva. Sí. Claro, porque luego aumenta, o sea, esa persona sigue ahorrando, pero aumenta luego el cash flow de los alquileres. Entonces, claro, se va sumando. Sí, cada piso le mete pues 3.000-4.000 euros al año, todos los años. Claro. Con el incremento además, de cada además también venta. una cosa que lo normal o no, pero bueno, es vivir en pareja, ¿no? O sea, si lo hace con la pareja, pues es más rápido. Sí. Aún, porque aún, al final los gastos fijos son iguales, vivas solo, vivas en pareja, y los variables son menos altos, ¿no? O sea, quiero decir, siempre vas a ahorrar más si vives en pareja, lo normal. Entonces, puedes ir más rápido. Además, en este caso, bueno, compra 6 propiedades, pero para alquilar, y sigue viviendo en alquiler. Sí, es que es una de las maneras más inteligentes, yo creo, si tienes ese objetivo, ¿no? La primera la puedes haber puesto 100% de financiación. Pueden decir que es primera vivienda. Sí. He querido hacerlo de la manera más realista, ¿no? Y la manera más legal, ¿no? Eso, ¿qué opináis de eso? Porque me parece que es un melón bastante bueno, el de comprar tu vivienda para vivir en ella. ¿En qué momento lo metes ahí, no? Quiero decir, tu vivienda para vivir. Por ejemplo, esta chica, este ejemplo, debería de esperarse mucho tiempo quizá, ¿no? Para comprar su vivienda. Sería casi con 50 años su vivienda para la vivienda habitual. A partir de aquí, claro, a partir de los 47 ya podía decir, oye, ya nos compramos nuestro piso, nuestra casa. Por ejemplo, esos 2.000 euros, dices, mira, me voy a comprar la casa que siempre he querido, voy a pagar 1.500 de letra o 1.700, X, lo que sea, según lo que te financies, lo que puedas dar de ahorro y demás. Pero ¿pensáis que en ese momento bien o lo veis muy tarde?
A ver, hay otra alternativa. Fiscalmente es muy buena, que es compras tu primera vivienda, vives unos años, la vendes, compras la siguiente, porque eso no tributas nada, entonces vas escalando en tu vivienda habitual. Y en paralelo, si puedes, pues vas comprando otras viviendas. Para alquilar. A nivel fiscal es súper óptimo. Pero claro, Yo creo que por última inflación, en cuanto veas que te puedes comprar una casa en la que vas a vivir más de 5 o 10 años, yo creo que puede tener sentido. te vale la pena. Sí. Sí, porque también si compras bien el inmueble crecerá respecto a la inflación. Entonces no es que estés gastando, ok, hay un ITP, hay unas comisiones, que eso es un gasto, pero el resto es revalorización. Entonces yo, cuando ya dices, oye, ya me puedo permitir la casa en la que voy a vivir muchos años, yo creo que es el momento en el que te lo puedes plantear. Ya decir, Claro. oye, ya me compro mi casa. Porque es verdad que no se siente igual estar de alquiler que tu casa, sobre todo cuando tienes hijos. Claro. Yo no lo sé, pero me lo imagino. Que dices, oye, voy a estar aquí, el colegio, la zona, los amigos, tal. No quiero cada 5 años tener que moverme porque un tercero no me Sí, sí. renueva el contrato. Claro, es un poco, sí, aparte de la incertidumbre, ¿no? Que siempre te da o sea, el poder vivir de alquiler, ¿no? En ese aspecto, cuando ya tienes familia, sobre todo, cuando ya tienes cierta edad, al final tienes una incertidumbre de que en cualquier momento te pueda decir que dejes el piso porque lo necesite o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que yo creo que ya te empieza a premiar, ¿no? El tema de tener tu vivienda para ti. Y lo que pasa que, claro, financieramente, o sea, el piso donde tú vas a vivir seguramente es mucho mejor siempre alquilarlo que comprarlo, porque no va a ser una buena compra No, desde el será punto de una vista de compra inversión. De un 3%, un 4%. Exacto, como mucho. con suerte quizá, ¿no? Entonces, ahí es un poco la pregunta, ¿no? Depende claro, de qué premias, claro, ¿no? También, Premias y calidad de también vida. esto depende todo de tu pareja, de un poco del proyecto de vida que lleves entre los dos y demás. Pero ahí sí que, bueno, me parece un melón interesante, ¿no? El Creo que pensar eso. depende del caso de cada uno, ¿no? De lo que tú has dicho, de esas conversaciones con tu pareja, de esa ponderación, de esa situación particular, de cuánta prisa tienes para conseguirlo. Pero Claro. lo bueno de este ejemplo es que te dice que sin ser ningún erudito ni hacer ninguna locura, puedes ser libre Es financieramente. real, que es real. El Correcto. objetivo puede ser que es real, ¿no? Es muy Correcto. real. Que te puedes jubilar antes de tiempo, con una jubilación que depende de ti, no depende del tercero. Claro, una parcial, ¿no? Por ejemplo, imagínate ese suplemento de 2.000 euros teniendo el trabajo, oye, donde estés a gusto, donde te quieran y donde seas querido, ¿no? Sí, sí, sí. Estés a gusto y tú mientras tanto, oye, este dinero pues ya ves, te pega, te permite tener una Total. vida muy, o sea, muy alta, ¿no? O lo que tú quieras. y no hemos tenido en cuenta eso, optimización en gastos ni optimización en otro tipo de inversiones, que puedes tenerlo en fondos indexados o en plazo fijo. O sea, teniendo en cuenta que lo metes en la cuenta bancaria del dinero y ya está. O sea, lo que podía hacer una persona normal, sin darle demasiadas vueltas. Está bien, está bien. Al final es un tema de tiempos, ¿no? Porque lo que te acaban vendiendo pues, la gente que más YouTube y demás es, oye, ser libre antes de los 30, tal, ¿no? Javi Medina, que lo conocemos. Entonces ahí es cuando la gente quizás se ofusca un poco más y empieza a tomar decisiones y empieza a vivir fatal porque quiere conseguirlo. Que es respetable, ¿eh? Cada uno, oye, el camino que elija es No, respetable. eso pero- puede ser real para ese tipo de persona. O sea, una persona que es buena, o sea, que primero que es inteligente, que sabe del negocio, que luego además genera rentas por otras partes, porque gracias a eso o gracias a tal, pues puedes generar rentas por otro lado, porque al final te hace falta una gasolina, que tienes que conseguir ganar dinero para poder entradas y entrar y sirve y tal, ¿no? Si no, va a ser muy difícil que Sí, sí, puedas es hacer es eso gente en que poco tiempo. Es Claro. empresaria o vende Exacto, cursos o hace algún exacto, flip o tiene exacto. capitalización, ¿no? Claro. Esa entrada que es lo complicado, Claro. la obtiene muy rápido y eso le permite entrar en la rueda Exacto, de y cada 2 o 3 años comprar una vivienda y así con Sí. 30, oye, si te plantas con 4 o 5 con 30, igual ya tienes un nivel de vida decente, ¿no? Esa independencia Claro, financiera. no, ya veis que en cuanto ya tienes 4 o 5, el sexto es mucho más sencillo, el séptimo y el octavo, ¿no? Ya depende hasta dónde quieras llegar, No, pero eso es lo que decía Charlie Munger, ¿no? De los primeros 100.000 son los más difíciles, ¿no? de 0 a 1... Ahora lo que pasa es que los 100.000 ya serán igual 250.000, pero... O más, sí. o más. Pero él decía eso, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Al final eso lo ves con el interés compuesto, que a partir de un momento hace clic y eso es espectacular, ¿no? O sea, la bola de nieve que era así, va abajo y lo va arrasando todo, ¿no? Entonces ahí sí, pues con todo pasa igual, siempre. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Eso es lo que queríamos Claro. traer aquí, la realidad, de Hay que que tener no, paciencia de que no y te vendan el haciendo. humo y que si tú realmente quieres y tienes un plan y que lo ejecutas y no te vuelves loco, lo puedes conseguir en pisos o en cualquier otra cosa. Exacto. Sobre todo lo que has traído tú me parece importante que lo has conseguido sin ser un austero que no vive. Es decir, oye, que
es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero lo quiero hacer con 30 o lo quiero hacer con 50. Quiero hacerlo con 30, pero no dedicarme a nada más, no gastarme un euro, no irme de viaje, no invitar a cenar, y hacerlo con 30, que aún así sería complicado, tienes que hacer ingresos de otra forma. O lo hago mientras disfruto de una vida, mientras tengo pareja, mientras viajo, mientras me compro un coche, tengo hijos con 40 y medios. Y al final, es una decisión que ahí está la cosa. Sí, o sea, es un caso medio, es lo más habitual. Joven solo vas a ser una vez, quiero decir, porque luego la edad media o la edad adulta dura más tiempo, ¿no? Al final, desde los 30 o así, 30 o 35, hoy en día si quieres, hasta los 50, 55, es más largo que de los 20 o 23 que empiezas a trabajar hasta los 30, 35, ¿no? Esa época la tienes que vivir y muchas experiencias y mucha cosa, o sea, quiero lo decir... dice Rubén, claro, que tiene ya la ha 67 vivido, años. y ya lo sabe. No, pero es verdad, o sea, esas experiencias, ¿vale? Al final haces networking, son experiencias, o sea, tienes que vivir y exponerte a que te pasen cosas y estar ahí. Todo el ¿sabes? tema de las Eso. responsabilidades que tienes muchas menos, tienes que aprovecharlo. Claro, porque claro. luego, Obvia. sí, en este caso que tenía hijos, eso Claro. ya no te lo puedes quitar encima hasta dentro de 20 años por lo menos. Claro, total. En el mejor de Yo los os digo casos. una cosa. Eso con Sí, 20, mejor de los casos. Tienes que con 20. independizar a los 29 como... Como este caso. Con 20 años, Como vamos, Rubén. es súper poco. Sí, sí. Yo, después de leer esto, que tiene todo el sentido común, yo no he cumplido nada de lo que dice la realidad. O sea, yo he sido el típico de no gastarme... O sea, no me he privado de nada, ¿eh? Pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, siempre lo digo, no había los aves tan baratos que hay ahora, de Wigo, Irio y tal, y yo iba siempre en BlaBlaCar. Yo tenía un buen salario, tenía un buen trabajo y me podía permitir ir en AVE realmente todos los fines de semana. Yo iba en BlaBlaCar, de lunes a viernes nunca me he tomado un café fuera. O sea, lo típico que descansas en la oficina, bajamos a fumar un cigarro y a tomar un café, yo nunca bajaba. Me marcaba que solo podía cenar fuera, comer fuera los fines de semana. Entraba a una discoteca y solo me tomaba la copa que entraba con la consumición. O sea, ese tipo de cosas yo las he arrastrado hasta casi los 30 años. Que de hecho yo sé que hay gente... He viajado, o sea, no me he quedado en casa ni nada, tengo una vida normal, pero hay ciertas cosas que yo decía, yo esto no lo necesito o no me lo quiero permitir ahora. Entonces... Tenías un objetivo que para ti era más importante. Sí. Claro. Al final cada persona se marca el objetivo Sí. y decide dónde ajustar o dónde... Sí. Al final tienes que tener sacrificios para alcanzar metas o tal mayores, tienes que tenerlo. Pero bueno, que no hace falta hacer esas cosas que yo las hacía porque te salen. bien te a salen. gusto, sí. No me importaba ir en BlaBlaCar con unos tíos. Además, me parecía súper interesante porque hablaba con gente que no conocía de nada y me aportaba muchas cosas. Pero bueno, si no quieres pasar por ahí de los cafés y tal y cual, oye... Rompe creencias. Lo bueno es que se puede conseguir sin hacer locuras, sí, sin sí, que tengas que morirte de hambre, se puede conseguir 100%, la libertad financiera. 100%. Al final en el inmobiliario pues es algo fácil, ¿no? De hacer esto, ¿no? Quiero decir, no tienes que tener tanto conocimiento o tanto riesgo quizá como puedes tener en bolsas o en criptos o cosas así, ¿no? Que ya te requiere pues una dificultad más y también al final el capital, ¿no? Porque esto sí que tienes que ir metiéndole capital. Y por último punto, que mucha gente, los que nos escuchen, dirán, ya, pero las hipotecas, te dan las hipotecas. Este caso es, además lo alimenté así, con la realidad de que te van a dar la hipoteca al 20% de ahorro con este tipo de interés, te las van a dar. O sea, Nosotros por el trabajo conocemos a mucha gente, ¿no? Que tiene muchas hipotecas. muchas hipotecas, o sea, no... Muchas. Pues sí. Al final. Interesante. Rubén, ¿recibís muchos clientes con la creencia, con la idea de libertad financiera? ¿O es más un complemento a la gente que llega? ¿Es un complemento? Más a mí me gusta, o sea, llamarle, lo he comentado yo alguna vez, lo de la tranquilidad financiera, ¿no? Oye, la libertad está genial, pero esa tranquilidad, entonces mucha gente, yo creo que al final te alineas bastante con el cliente y es así. Sí que hay mucha gente que quiere ir un poquito más rápido y quiere meterle, sobre todo al final, gente más joven, quizá, que quiere meterle... Sí, que ya compramos el discurso, ¿no? Claro, exacto, que lo ha escuchado más y tal. Es más o menos según en la etapa, ¿no? Que estés. Los mayores de 45, 50 buscan esa jubilación, digamos, oye, estar tranquilo, que pase lo que pase, voy a tener unas rentas por aquí tal y cual. Y luego estaría la gente más joven que sí que quiere un poco este discurso, ¿no? Y tal, y que lo ve que bueno, que es posible, que conoce a alguien o que tal, o que lo ha escuchado, y bueno, y un poco tal. Y luego, pues eso, lo aterrizas un poco y le haces algo más real, tipo esto, pero sí, al final eso siempre gusta. Ok, interesante. ¿Alguien tiene algo que irle? Si nos cuenta un poco, os actualizo alguna cosa. Actualiza. Vale. Ya sabéis que siempre yo estoy muy atento al CIS porque aparte de gustarme mucho el inmobiliario, me gusta mucho entender cuáles son los problemas que hay en España, ¿no? Hoy grabamos esto y justo nos acabamos de enterar de un escándalo muy fuerte en política, que no comentaremos, pero que seguro que está aquí pronto. Pero bueno,
vuelve a salir la encuesta del CIS, en este caso la encuesta de junio, y vuelve a ser la vivienda la cosa que más preocupa a los españoles. ¿Vale? El máximo, lo ponía aquí, fue en febrero, que fue un 34%. Prácticamente 1 de cada 3 personas lo que más le preocupa, el problema más grande que piensa que tiene España es el problema de la vivienda. Hasta la de junio, no está muy lejos, 32,5%. No es el máximo, pero sigue siendo un tercio, ¿no? Que yo lo pensaba porque ves un 32% y no parece tanto porque no es ni la mitad. Pero si lo ves en, oye, voy a la calle y 1 de cada 3 personas a la que le pregunte qué es lo que más le preocupa, te va a decir la vivienda. 1 de cada 3 de todo lo que puede pasar en un planeta o en un mundo, una nación, que te hablaba aquí, pues te hablaba de la política, te hablaba de la inmigración, que escala, por ejemplo, muchísimo debido a que pues suena mucho en la televisión, Cataluña está en una situación un poco complicada. Los problemas políticos, la situación económica, el paro, por ejemplo, que también ha crecido un poco, pero me parece curioso cómo sigue durante 7 meses consecutivos la vivienda el problema más grave en España según la población. ¿Cuántos puntos se lleva con la segunda? Pues ¿Lo mira, tienes a mano? miro, bastantes. Claro, es que es prácticamente el doble. El siguiente es un 18,5%. Del 32 al 18. Sí. Es prácticamente luego que es la inmigración, que escala del 6º al 2º puesto en un mes. O sea que habrán habido muchas noticias últimamente sobre ello, porque la inmigración es lo que más preocupa. La tercera son los problemas políticos, y yo creo que después de lo que hemos visto hoy, escalará porque va a ser lo próximo en los telediarios. Lo cuarto, la índole económica, con 18%. Hay varios, hay 18, 18, 18, tanto inmigración como política como la economía, están en el 18. Pero el 32, que es casi el doble, es la vivienda. Es la diferencia. Y luego está el paro con un 15. ¿Séptimo mes consecutivo? Séptimo mes consecutivo, o sea que empezó en diciembre del año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando hizo el sorpaso a, entiendo que problemas políticos, no sé cuál sería, imagino que sería la política, y desde entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, junio, lleva siendo el mayor problema. Y más o menos es estandarizado en un 30%. Y no vemos una solución. Y no hay una solución y no se le ve. Lo normal es que siga subiendo, ¿no? Sí. Sí, un poco, bueno, si queréis continúo yo, ¿vale? Que sí que hila un poco con esto, y es que se han presentado un estudio de la vivienda en España del 2007 al 2024. Entonces, siempre me gusta mucho incidir en este tema, ¿no? Porque al final todo el mundo, siempre como inversores, tu mayor preocupación es que haya una burbuja, que esté comprando en el momento equivocado, voy a comprar yo y se va a derrumbar todo, ¿no? Es un poco lo que siempre, exacto, los miedos que siempre tenemos, ¿no? Y tal. El estudio lo ha hecho Alberto Martínez, y yo he sacado los datos de un chaval que sigo mucho en X, en Twitter, que se llama John González, y nada, quería un poco nombrarlo también porque os invito a seguirlo, que tiene información muy chula. El chaval comparte información, se lo curra mucho y está guay. Bueno, el estudio analiza 18 años de mercado inmobiliario con datos del índice único notarial, o sea, eso es del índice de notarios y tal, que me parece muy serio, ¿no? O sea, la fuente de los datos, ¿no? Sí, muy fiable. Exacto. Lo que analiza, bueno, empieza a analizar diferentes puntos. El precio de la vivienda entre 2007 y 2024, el precio bajó un 4% nominalmente, del 2007 al 2004, pico burbuja. Ahora ya lo hemos pasado, es verdad, porque aquí cierra en 2024, no sé exactamente en qué mes, porque creo que a final del 24 ya lo había igualado o incluso sorpasado, pero bueno, ahí, ¿vale? Y luego un 31 en términos reales. O sea, en términos reales, que yo esto incido mucho, la vivienda sigue estando por debajo un 31 con respecto al 2007. Es que es muchísimo. Y medida la inflación y el IPC como lo miden, que no es nada real. O sea, que sería todavía bastante más, en realidad. Pero bueno. Y lo peor es que ya incluso gente del inmobiliario con la que hablo no está tan al tanto de eso. O sea, incluso hay gente que incluso está en inmobiliario piensa que la vivienda está cara, que... Claro. Y digo, tío, o sea, compáralo. El otro día hablaba mucho rato de esto con una persona en inmobiliario que le decía que comparara con lo que hacemos aquí siempre, con la comida, con los coches. Con la comida y con los coches, que es algo fundamental y que todo el mundo más o menos entiende. Vas al súper todos los días, tienes un coche o estás mirando cosas y tal de coches muchas veces y tal. Y ahí te das cuenta de la pasada del IPC. Se lo comentaba, me decía, no, pero los coches no tanto. Y yo, ¿tú te acuerdas que los Dacia valían 7.000 euros? Ahora el coche más barato en España creo que eran 14.000 y pico euros. Y los coches estamos teniendo el tema del China, ¿no? Que ha
desembarcado y ha hecho una deflación brutal en ese aspecto, ¿no? Pero vamos, porque precios si, de no, derribo si y- tú miras los coches europeos, tú no te compras un coche europeo por menos de 30 y largos mil, cualquier coche, es que es una pasada. Claro. Bueno, aquí también comenta la recesión de 2007 a 2013 bajó un 37 y la recuperación del 14 al 24 más 52. ¿Vale? Y aún estaríamos ahí un poco porque, bueno, sabéis que lo que baja un 37 tiene que subir pues cerca de un 77, ¿no? 70 y algo para que recupere, ¿no? Y continúa con, hay a día de hoy burbuja y claramente es no según los datos. ¿Vale? Es verdad que sí que hay un sobrecalentamiento, ¿vale? Porque a diferencia del 97-2006, los precios hoy, según el ciclo económico, no se han desacoplado del PIB. O sea, más o menos el PIB sube, los precios también. Quiero decir, hay más o menos pues, sí que es verdad que hay señales de sobrecalentamiento, ¿no? Pero no de burbuja. ¿Vale? El estudio señala una serie de causantes y posibles medidas, ¿vale? Como por ejemplo, esto os van a sonar todas porque ya las hemos hablado muchas veces, pero bueno, está bien recordarlo y más datos, ¿no? La oferta de la vivienda nueva ha colapsado, ¿vale? No es nada nuevo. Años 2000, 600.000 por año, actualidad 90.000 por año. O sea, esto ya lo hemos comentado también muchas veces. Sí. O sea, que qué bien tan escaso, ¿no? La vivienda de obra nueva y además súper localizada, ¿no? En 10 puntos, ¿no? Si quieres, en toda España. Ahora luego comentaremos porque... La creación de hogares supera la construcción desde 2011, agravando la escasez, ¿no? La vivienda protegida está en mínimos históricos, años 90 más de 76.000 euros al año, actualmente menos de 12.000 euros al año. De 12.000 euros, perdón, de 12.000 viviendas al año. ¿Vale? Menos 84% de los años 90 a ahora. El esfuerzo medio para comprar, ¿vale? Que aquí es donde se ve lo del tema de la inflación y demás, el esfuerzo medio para comprar pasó del 6,1 en rentas anuales en 2008 a 5,1 en 2024. Es un punto de diferencia, es bastante. En 2007, bueno, no es un punto, son veces para comprar salarios, veces para comprar. O sea, una ahora el vivienda. salario necesario, Claro, el número de antes salarios... necesitabas 6 salarios, 6,1 y ahora 5,1, ¿no? O sea, es un salario menos anual. O sea, que son 24.000 euros, 25.000 la media, sí. Pues eso menos, es bastante. Eso es la mejor fórmula para ver la comparativa. Oye, claro, salario versus el real. precio, porque el precio no tiene sentido. Claro. El precio. No, porque es que los precios al final, cuando está en una moneda que se devalúa tanto, no tiene mucho sentido. Como si comparas Madrid con Londres. Oye, exacto. Hay que ver cuál es el poder adquisitivo de la gente de Madrid y de Londres para ver a quién le cuesta más realmente acceder a una vivienda. Claro. Con por eso la parte de la renta, que hablamos poco de ella, la renta media de una población es importante a la hora de invertir. Súper. Porque quiere decir, oye, la gente tiene poder adquisitivo para pagar el alquiler y para luego poder comprar la casa cuando todo el mundo quiera invertir. Eso, por ejemplo, es vital si tú quieres promover, ¿no? Y al final yo puedo querer promover en mi pueblo viviendas de 500.000 euros y, oye, me lo va a comprar alguien esto. ¿Sabes? Porque... sobre todo por un tema de hipoteca, ¿no? Claro. O sea, al final, la renta media te da la capacidad hipotecaria, y ahí te dice si vas a poder comprar una vivienda. Aunque ha habido mucha compra en cash, pero bueno, no es lo normal. Sí. Que se compre en cash. Sí, también lo comenta un poquito. ¿Vale? En 2000, también por el tema de hipotecas, en 2007 se firmaron 500.000. A día de hoy se están firmando, bueno, en 2024, 338.000. Es un 32% menos. O sea, todo esto son síntomas, de que no hay burbuja, ¿no? Al final, pues no se está firmando tanta hipoteca cuando no se compra con hipoteca. Esto quiere decir también que el banco es más prudente, igual a menor riesgo y menos importe financiado. Se está comprando mucho al contado, a tocateja, ¿no? Que es alrededor del 50%. Sí, me gusta mucho. Vale, la ratio préstamo valor vivienda, el loan to value, que hemos hablado también muchas veces, también cae. En 2007 un 84,2, hoy en día, en 2024 71,3. ¿no? Es que la media del 2008, cuando te dan el 100%, tiene que ser brutal. Claro. O sea, si hay 85, es que habría gente que todavía se hipotecaría al 70, Sí, bueno, y 60. siempre alguien pagaba siempre en cash, o sea, al contado siempre ha habido gente que ha comprado. Pero fíjate qué diferencia hay, 15 puntos porcentuales en una media es muchísimo. Es muchísimo, claro. Muchísimo. Wow. Encima en algo que no ha cambiado tanto. Quiero decir, al final es una vivienda, haces una hipoteca, tal. Sí. Esto implica que se requiere más ahorro previo, hasta un 35% del total, incluyendo impuestos, ¿no? Esto también lo hemos comentado mucho. Menos personas financian su compra. En 2007, el 60,7% de las viviendas, ¿vale?, financian su compra. Hoy en día, el 47,7%. O sea, en realidad se paga más al contado de lo que se financia, ¿no? Menos de la mitad. Pero habría que ver
Si hoy dieran las hipotecas que daban entonces, seguramente ese número se parecería más. Sí, pero bueno, lo que pasa es que, claro, ahí es verdad que bueno, eso lo hemos aprendido luego con el tipo de interés, ¿no? Ahí el dinero era muy barato, pero era todo variable. O sea, quiero decir, el diferencial del Euribor igual era 0,2, 0,3, o sea, era nada. Pero claro, luego cuando se va para arriba por el tema pues, de la inflación y todo esto, que suben los tipos, claro, en tickets, en hipotecas de 200 y pico mil euros, claro, se te vuelve impagable. Bastante. Doblaban cuotas. Claro, sí, total y más. Rubén, eso igual tú nos puedes aclarar. Hasta el 2009, la cuota hipotecaria, lo que pagas hipoteca, te lo podías grabar en la renta, ¿verdad? ¿Era la totalidad de los intereses? En realidad Hasta hasta el 14. Hasta el 2014. ¿La totalidad o los intereses? Hasta 9.000 euros. De todo. De todos, que claro, incentivas a que la gente... Sí, claro. Con hipoteca. Así se No crean... pasada, claro, entonces así no se pagabas crean... nada de renta, porque si tenías una hipoteca... Bueno, Al final Claro, te o sea, pagabas te metías intereses, como te lo gastos, devolvían. sí. Sí. 9.000 no, euros. intereses no. No, pero Todo, me refiero todo. que al final si lo No, cuentas de claro, esa forma... claro, te sale gratis. Claro. Sí, es brutal, esa es brutal. ¿Aún se mantiene? O ya lo... Sí, los que compraron antes del Antes del 2014, 2014, te la puedes... De hecho, todos los que tienen cuando hipoteca. haces la renta te sale, ¿compraste vivienda antes del 14 y te puedes aplicar tal? Exacto. No, bueno, te salen ahí si Sí, tienes claro, una hipoteca y... Lo hicieron aposta, ¿eh? O sea, era inevitable que pasara. Claro, era inevitable. El otro día cuando estuve con Pero ese chico además que era... habían muchas subvenciones también directas a la compra, tal. O sea, quiero decir, en ese momento, claro, es que al final del PIB era un 14 o un 15. Sí, lo lo vimos, sacamos un que, 14. claro, era brutal. O sea, es que quiero decir, al final la economía depende de eso. ¿Sabes? Depende de... O sea, creéis... Vale. Algo tendrán que hacer. Quiero decir, al final la situación... Esto no puede ser que este podcast dure 10 años y estemos 10 años diciendo... Es el primer problema de los mal, españoles seguro. el FIS. Bueno, chicos, 500 no sé cuántos meses consecutivos con el CIS. Vamos por el 85%. Claro. A ver, aquí ahora si queréis, ahora vamos ahí si queréis y debatimos un poquito porque comenta algunas cosas que, bueno, yo estoy más o menos de acuerdo. Al final lo que hablamos siempre un poco del tema liberal no me tira ahí un poquito y me chirría un poco, pero bueno, entiendo que llegado a circunstancias extremas como estamos un poco o hacia dónde vamos, pues habrá que tomar medidas extremas. Vale, desapalancamiento, bueno, la deuda de los hogares pasó del 85% del PIB en 2009 al 43%. O sea, aquí le hemos dado la vuelta total y el Estado es el que se ha endeudado a causa del sector privado, ¿no? El sector privado ahora no está apalancado o muy poco y el sector público se va al 120 o 130 en casi todos los países normales. Entonces aquí se le ha dado la vuelta a la economía, ¿no? En ese tema. Lo que pasa que, claro, al final, si el que crea el dinero, el que tal, Claro, es el que está endeudado, pues siempre es un poquito más fácil controlarlo. Si eres juez y parte es mucho más fácil. Exacto. Me parece curioso como al final el endeudamiento global no debe ser tan distinto, pero han dicho, en vez de que se No será endeude el más, sector seguro. privado que no tiene Claro. control, me endeudo yo, Claro. a ellos les corto el crédito porque el sector privado no se endeuda porque no quiere, No. por las condiciones El que banco. le das, por la dureza, Sí, el entonces banco. dice, no me merece la Te pena. corto. Pero como tiene que seguir creciendo la economía, dice el público, bueno, pues me endeudo yo, les doy dinero y ya está. Y si hay algún problema, pues yo que soy juez y parte, Claro. pues Yo creo que ahí me lo descubrieron- arreglo y volvemos a empezar. Descubrieron un ¿sabes? poco la panacea, ¿no? En 2009, cuando pasó lo de Lehman, toda la crisis y empezó el primer QE de Estados Unidos, tal y cual, ahí ya descubrieron como que esto, bueno, no pasa nada de momento. O sea, fue el primer experimento así, bueno, primero ya en el 30 y cosas así, ¿no? Y tal. Pero bueno, fue ahí como masivo y a partir de ahí, pues patada adelante y a ver, tal. A ver, es muy difícil, bueno, es un melón muy grande. Me parece muy interesante, lo he dicho alguna vez, como si todos los países lo hacen a la vez, no pasa nada. Porque al final, cuando uno está muy endeudado y otro muy poco, como tu riesgo país es muy alto, el tipo de interés que te exige los inversores es muy alto, te interesa bajarlo. Pero si van creciendo todos a la vez y tú eres el Fondo de Pensiones de Canadá, que tienes que invertir 150.000 millones de euros en alguna economía, porque es la única forma de poner tanta pasta en un sitio, si van todos a la vez, 100, 120, 130, 140... ¿Dónde está el problema? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo se desequilibra? El problema es cuando estalla alguno, ¿no? Que por ejemplo ahora había problemas con Japón. Japón ahora ha estado y está ahí temblando. Pues si Japón estalla, que encima es un tenedor muy grande de deuda de Estados Unidos, tal. O sea, al final el problema no es la deuda, es la refinanciación, es la liquidez, ¿no? El tipo de interés. Exacto. Mientras que se pueda refinanciar la deuda, no pasa nada. El problema es que se pierda la confianza y no te compren tu deuda, ¿no? Por ejemplo, imagínate que dejan de comprar deuda de Estados Unidos. Ahí, ostras,
a ver qué pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, es un poco el juego que están haciendo China, Rusia, tal, ¿no? Que ellos se está comprando mucho oro ahora, todo el oro que está, el precio del oro es porque están comprando mucho los países, porque quieren tener una opción B o quieren plantarle cara al dólar, ¿no? Entonces, pero bueno, esto al final es geopolítica y veremos por dónde sale, ¿no? Interesante. Pero sí, esto está muy guay. Ahí hay gente muy buena y tal que mola seguirlos un poco por ir viendo cómo va esto. Pero la liquidez es lo fundamental de este sistema. Cuando se cae la liquidez, a tomar por saco, ¿no? La bicicleta, como se dice, ¿no? O sea, se para todo. Al trueque. Exacto, al trueque, total. Vale. Bueno, luego una caída drástica que refuerza la idea de que no estamos en una burbuja como la de 2007, ¿no? Por el tema del apalancamiento, ¿no? Particular, ¿no? En 2024, el 20,9% de las viviendas fueron compradas por extranjeros, ¿vale? Que este es un melón bueno también, el de los extranjeros y el precio de la vivienda, ¿no? El 7,5% en 2007. Las zonas más presionadas son Baleares, obviamente, Comunidad Valenciana, sobre todo el tema de Alicante, Valencia también, pero Alicante muchísimo, Canarias, ahí prácticamente el porcentaje de Claro, yo creo que te salen porque el porcentaje es mucho más alto que en Madrid. Sí. En valor absoluto imagino Claro, que en Madrid y claro. Barcelona serán Exacto, mayores. claro. Pero porcentualmente... Sí. ¿Málaga no aparece por ahí? No con un porcentaje tan alto. Igual Málaga igual está en un 30. Ya, ¿sabes? pero igual es un sitio más de vacaciones, porque sí que luego vas a Málaga y está lleno de gente de fuera. Si vas a la zona de Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, igual no son propietarios, igual vienen de vacaciones. Sí, pero... igual en Málaga también comprar a lo mejor también más español, más madrileño, más vasco, más... Igual compraron mucho más Claro. y ahora están comprando más en estas zonas. Sí, exacto. Me parece interesante porque vas a Málaga y es una zona muy turista. Bueno, top, claro. O sea, Súper llena, de las súper más que he llena. visto, Sí. mucho más que Valencia. Tú en Valencia no te encuentras todos los menús traducidos en inglés y demás. Tú vas por Málaga y te lo ponen en inglés y luego está en español, en pequeño. O sea, Que por ya está, sí, y Alicante sí que Alicante sí que se es compra Málaga. 50 y tantos por cien, ¿no? De no residentes, es brutal. ¿tendrá efecto lo de la Golden Visa? Yo creo que lo de la Golden Visa no tanto. Lo que sí que puede hacer, lo que sí que tendrán, sí se acaba haciendo lo del ITP al 100%, claro. Yeah. Eso, por supuesto. Que yo creo que va a llegar eso, ¿eh? O sea, Sí. yo no sé en qué porcentaje, pero yo creo que va a llegar. Es demasiado grande. De hecho, el otro día vi, Creo que para ya. que lo expliquemos bien, es el 100% del ITP, es decir, se duplica el ITP, correcto. no el valor de la vivienda. Que a veces cuando se... Bueno, si se duplica de eso, entonces un 20. Por ejemplo, en Valencia sería un 20. Sí. Vale, pues no, yo pensaba que era el valor de... No, claro, cuando Claro, lo lees... el valor total del inmueble. Yo pensaba que claro, sí. cuando Es que lo lo leí lees- con calma Claro. Sí. y era el 100% del ITP. O sea, sería el doble ITP. Bueno, O sea, el que gana es el... Pero bueno, Sí, habría que el de siempre, analizar, claro. se va el doble. Sí, claro. O sea, habría que analizar el tipo de viviendas que adquieren y realmente Exacto. al final va a ser asumible. Claro. Creo que a nivel impositivo les va a resultar Pero- asumible pagar esta diferencia. Pero ahí, Lo por acabarán ejemplo, pagando, seguir comprando. claro, ahí tú, por ejemplo, dices, no, es que el no residente suele comprar viviendas a partir de 500.000. Vale, pues pongámoslo ahí. Pero claro, el tema, o esas las dejamos libre como están hasta ahora, ¿no? Pero el tema es que lo que se está promoviendo, o sea, hay muy pocos promotores, hay muy poca gente que se quiera jugar el dinero en una promoción y tal. Sí. Es que la promoción, mientras que tenga ese target, no se va a ir a construir pisos de 200.000 euros. Porque, claro, el margen entiendo que no tiene nada que ver. Y aumenta el ITP, pero no el IVA de compra de vivienda de obra nueva. Hablando de ITP todo el tiempo, ¿eh? No lo rondiva en ningún Claro, momento. entonces, si eres no residente, si compras obra nueva, 10, y si compras segunda mano, Puede ser que... No, se inventarán otro. Es Sí, que hay un supongo que el hay IVA- un lobby promotor fuerte, que ahora mismo tiene mucha fuerza. O sea, si al promotor ahora mismo, como está la situación, le aprietas mucho el zapato, te dice, no te preocupes, ya, yo me espero, que esto no va a mejorar. Esto cuando promueva dentro de 2 años, no va a estar más barata la cosa, va a estar más cara. Entonces igual compran terreno y no promueven. O sea, creo que el lobby promotor va a tener mucha fuerza y no le van a molestar demasiado porque les hace falta. Y España ya sabe que ellos no se pueden poner a construir vivienda porque no hacen nada bien, solo falta que se pongan a hacer ladrillos. yo creo que habría que no hay dinero. ver qué cálculos han tenido en cuenta, ¿no? Porque al final lo veo más una medida recaudatoria que para solventar el problema de la vivienda. ¿Qué solventas? Vamos a aumentar la recaudación doblando el ITP. El IVA al principio no sé, no lo comenta. Entonces, Nada, comprar en obra nueva. Ya. Es que esto no tiene sentido. no, o segunda mano, pero recaudarán más el Estado. No, pero bueno, y ellos que comprarán Bueno, obra sí. nueva. Las autonomías, el Estado, Claro. las autonomías. Pues bueno.
Curioso. Luego comentaba también solución parcial en zonas tensionadas, que es lo que hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, mejorar el transporte público. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, vivir a 45 minutos permite acceder a viviendas hasta un 50-70% menores que comprar en la capital, ¿no? En venta, siempre en venta. Sí, de comprar, ¿eh? Hablaba de comprar. Vale, luego, el tema de los jóvenes, ¿vale? Que, De hecho, claro, ahora que has dicho eso me resuena, y yo creo que yo siempre defiendo que la gente, que la casta política no son idiotas. El tema es que, bueno, tienen unas ideas que pueden estar mejores o peores, pero llevan mucho más tiempo diciendo lo de las ciudades de 30 minutos, lo del transporte público, y casualmente ahora viene genial que hayan transporte público fuerte para el problema de la vivienda, ¿no? No sé si ellos ya han tenido suerte, pero ha venido muy bien que se hayan reforzado las comunicaciones hacia los exteriores, hacia la periferia yo de no las sé si capitales. habrán pensado tanto, no sé, o sea, quiero decir... No. Igual les ha pillado de rebote esta... A ver, hay un planeamiento que se lleva haciendo desde los años 70, 60 en España que va un poco por ahí los crecimientos demográficos. Evidentemente, pues no lo tenían la ciencia pura, pero se hacían un planteamiento hacia dónde crecen las ciudades. Sí. Quiero creerlo, vamos. Luego pasan cosas como lo de la DANA aquí en Valencia que no planean bien y no le... Claro, es muy complejo, hay muchos factores a tener en cuenta, pero yo creo que sí que lo tienen más o menos claro. Ha venido perfecto. Pero que o ellos sea, en realidad lo tienen bastante fácil, quiero decir, al final se va a crecer por donde ellos quieran, porque ellos controlan el suelo. Correcto. Pero, ¿sabes? pero Que lo que quiero decir regulan es o- por donde claro. se debe crecer. Sí, claro, Tú claro. No puedes Pero crecer quiero- en lugares peligrosos ni en Bueno, lugares sí, que no tienen claro. sentido o que sea muy caro construir. O que... Sí. Claro. No, pero no, creía que te referías un poco a dónde, ¿no? Y te digo, ¿de dónde? Ellos van con el marcan. suelo liberalizando o tal, conforme vayan Entendemos queriendo un que poco. detrás de eso hay técnicos que deciden, ¿no? Donde es más Sí, pero bueno, interesante. siempre tienen, según los intereses, pues vamos a decir que aquí necesitamos 5 años de estudio de impacto medioambiental y aquí con 2 meses es suficiente. ya, los incentivos, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno. Luego, el tema de los jóvenes, ¿no? En 2007 los jóvenes 18-30 años compraban el 25% de las viviendas casi, en 2024 solo el 10,4%, ¿no? O sea, ¿El? ¿Cuánto? 25. El 25 casi, 24,6, 10,4%. Porque se esperan a los 15, 32. 15, Porque están comprando Claro. para invertir, no en primera son, vivienda. son 15 puntos, ¿sabes? Es que es una Bueno, ahí barbaridad. tienes gran parte de la gente que te falta comprando vivienda, ¿no? Antes hablábamos de que ahora compran mucha menos gente vivienda ahora que en 2007. Ahí tienes gran parte de la demanda que no está accediendo, porque seguramente en población más adulta la diferencia igual no es tanta. La población joven, tienes ahí... Y un poco un gap incide, fuerte. ¿no? Incide el autor en la caída es drástica y no se explica por el envejecimiento poblacional, ¿no? Porque por ahí podría salir mucha gente, ¿no? Decir, o sea, no, bueno, es que la gente tal. Hay más no tiene, o sea, no se explica todo por eso. O sea, puede haber algún punto, pero no 15, ¿no? Que hay de diferencia. Vale, luego, medidas del autor clave para jóvenes, ¿vale? Avales ICO, que aquí es un poco donde entrábamos. Avales ICO para financiar el 100% del valor, pago diferido de impuestos, ITP IVA en 15 años, impulso al alquiler protegido para generar ahorro futuro. Pues bueno, son... Fíjate que el autor ya ni intenta decir que quiten el Exento. IVA o el ITP. No. Ese ya ni te va a Ni ver si rebajarlo. me lo mueves pero- para Es el que, futuro por y- ejemplo, piensa que o sea, el joven ahora mismo está pagando un montón de impuestos. O sea, sobre todo, por ejemplo, ya viendo desde el punto de vista de las pensiones, ¿no? Que para mí es un punto súper clave. Pagando pensiones que no sabe muy bien si él va a cobrar o qué cobrará y demás, ¿vale? Que quiero decir, jolín, lo está haciendo como a fondo, oye, cree en el sistema, lo hago a fondo perdido, cierro los ojos, ¿vale? Confío en que me llegue. Creer en ¿vale? el sistema, le obligan Claro, a creer en el y sistema. no tiene ninguna ventaja para adquirir vivienda con respecto a una persona mayor. Quiero decir, al final, ¿sabes? Está todo hecho, o sea, las personas que más ventajas tiene en todos prácticamente es la gente mayor. O sea, a mí me parece súper bien que cuidemos a los mayores, pero evidentemente no tan No salvajemente sostener- sostener en a los comparación, claro. O sea, es que, ¿sabes? Es que en comparación es súper fuerte. Quiero Sí, decir, pero es yo que creo el que- joven está súper... Pero tampoco les interesa mandar un mensaje de tengo que ayudar a los jóvenes para que se independicen, ¿sabes? ¿Por qué? Porque da la sensación de que el país está hecho una mierda. Y porque pierdes todos los votantes. Y aparte, y luego Claro. toda la masa de votantes que Pero, eso siempre son... pero al final todo esto repercute tanto en el país, porque quiero decir, si al final el joven tuviera más acceso, tú, por ejemplo, cualquier joven ahora se va a trabajar a cualquier lado, porque ahora encima el trabajo es todo global, todos los jóvenes salen muy bien preparados con idioma, tal, normalmente, tal. O sea, te puedes ir a cualquier lado a trabajar. O sea, si tú por lo menos tienes el acceso a la vivienda aquí y tal, aunque cobres un poco menos que en otro lado, ostras,
¿Sabes? Si esa parte la tienes, pero es que no tienes ningún incentivo a quedarte. Pero eso es lo que se llegó aquí Claro. en el franquismo o en otros lugares en los años 50, 40, 60, era tener sociedades propietarias y se quiso hacer así Claro. y se favorecía. Vi el otro día un anuncio que me enviaron de pisos en Torrevieja, creo que era en Torrevieja, que te los financiaban a 4 años, con facilidad de pagos absolutos. Entonces, en 4 años podías pagar un piso. Y estaba el Estado por detrás y te ayudaba y tal. Entonces, querían que la gente fuera propietaria. Claro. Ahora, si esto está vertebrado por algún ente, algunas personas que lo están haciendo adrede, dices, ostras, tú no quieres que la gente sea propietaria, tío. No quieres. No lo estás facilitando, vaya. Que nosotros somos 4 pringados aquí, lo tenemos clarísimo de cómo hay que ayudar a la gente joven para poder comprar, porque ellos no lo ven. Y porque hace 50 años sí, porque parece que estamos yendo hacia atrás. Parece que no, parece que nos ayude, parece que quieran que vivamos todos de alquiler. Pero quizá ahora es una sociedad más de consumo, ¿no? Y antes era una sociedad más de ahorros. O sea, era un poco... Pero ¿y la sociedad se desarrolla sola? Como un ente externo, como bueno, no. O te van empujando. Sí, claro, sí. Claro, ¿no? al final sí, claro. Y tampoco es real, porque luego... Cuando hubo aquí una apertura comercial en España, en Europa sobre todo, que eso viene muy desarrollado por América, de lavadoras, neveras, televisiones, era todo consumir, comprar, vive mejor, olvídate. O sea, realmente no es tan así. O sea, en los años 70 hay una apertura absoluta económica y de consumo. No era todo al ahorro. Era también claro, consumo, claro, sí. y vete de viaje, y vete de restaurantes, y cómprate tu segunda vivienda en la playa. O sea, no es tan así. O sea, evidentemente venían de una posguerra que había tiempos pues, de mucha necesidad y la gente tenía otra mentalidad, pero también compraban. La gente no iba con harapos por ahí y cuando podías a partir comprar. de los 70 y eso sobre sí, claro. Claro, pero había mucho más porcentaje de propietarios en los 70 que ahora. Todo el mundo era propietario, o sea, un 80 y pico seguro. Incluso ahí rondaría a lo mejor hasta el 90. Sí, o sea, no sé, es raro. O sea, parece que no ayudan. No hay un interés real de que la gente sea propietaria y de que... Yo creo que es algo que se les ha ido de manos y ya está, ¿no? Simplemente ha desembocado en esto y ya está. Yo creo que sí, no sé. Tampoco creo que haya así un poco el maquiavelismo ¿no? El controlar tanto. Quiero decir, es muy difícil. Es que pienso que manejar algo tan complejo claro, con un no es hilo, porque no intenten, ¿no? Es porque creo que es muy difícil de controlar todas las variables, ¿no? Es como en economía, cuando toco algo, siempre me salta por otro lado, ¿no? Al final siempre estoy tocando más. Sí, siempre estoy tocando. Claro, entonces, no sé, me parece que no hay nadie tan listo, ¿no? O gente tan lista que lo pueda controlar todo. En cualquier caso no se incentiva. O sea, por alguna razón, entonces igual no quieres otra cosa, pero sí que no. Lo que no quieres es realmente que todo el mundo sea propietario, pues se lo podría ser muchísimo más fácil. Claro, total. No, eso está claro, porque ayudarían desde impuestos o lo que sea, el ICO, el tal, ¿no? Podrían ayudar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, bueno, un poco por cerrar mi punto, conclusiones que valora el estudio es el mercado 2007-2024 muestra 2 ciclos de recesión y recuperación, ¿vale? Obviamente no hay burbuja, pero sí fuertes tensiones por escasa oferta y presión de demanda, ¿vale? Lo que hemos venido pues un poco también hablando nosotros. Urge más vivienda protegida, uso estratégico de suelo público y transporte público eficiente. Esas son un poco sus conclusiones. Y luego, como conclusiones en clave de futuro, fiscalidad diferenciada para no residentes, ¿vale? Él, por ejemplo, sí que ataca un poco que los no residentes tributen de otra manera, o sea, más. Avales y medidas fiscales para jóvenes, inversión en alquiler público y endurecer el crédito especulativo. ¿El crédito especulativo qué es? O sea, claro, cuando vas al banco cuando segunda vivienda, ¿no? Claro. Yo creo que cualquier esa primera vivienda. Eso está pasando ya, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, vas a Banco Santander y le dices que es para inversión y te da hasta el 65% de... siempre pasa. Abajo ya financiación. 65. No siempre, cualquier banco, si tú le dices que es de inversión, si tú vas y le dices que es de inversión y no conoces a nadie, no tal, te va a decir un 60 máximo 70. O 70 máximo. Sí, pero antes era más sencillo, ¿eh? Que te dieran un 80. Ahora ya... Pero eso es que están asustados. Eso es que no se creen lo que estamos hablando. Porque esas condiciones lo que hacen es que tengas menos inversión, menos activo en balance, menos deuda con un subyacente de activo inmobiliario. No se lo creen del todo. Bueno, a lo mejor también va un poquito por aquí. Quiero decir, a lo mejor son directrices que tienen de endurecer el crédito especulativo. No a lo mejor, ¿sabes? Una orden directa de gobierno hacia la población, ¿sabes? O como tal. Pero sí que a lo mejor es algo que se les ha recomendado que hagan o alguna cosa así. En las entidades. Claro, igual están viendo su balance y dicen, hemos dado demasiadas hipotecas de segunda residencia
que ¿dónde va esto? Porque no hay tantas. Entonces, claro, estarán viendo que igual un banco como el Banco Santander en España, no sé qué puede tener 1 millón de hipotecas o 1 millón de hipotecas para viviendas de inversión. Dice, como esto caiga, la El Banco Santander no tendrá ni 10. El Banco Santander hace paquetes y... Hasta luego. No, digo quiero decir que hipotecas. Ah, luego tú dices que las paquetizan y las venden. paquetizan y las venden. Bueno, pues Seguro. quien Seguro. tenga detrás que le ha dicho, Claro, yo esos son no te fondos, compro más. fondos por eso hacen, a ver, no estoy completamente seguro, pero me lo puedo imaginar, hacen paquetes, por ejemplo, cuando en estos años atrás que estaban al 1,40, al 1, al 0,80 tal, ellos conforme la hacen paquetes y a fondos de pensiones y a cosas muy seguras. ¿Sabes? Cuando está encima el tipo de interés al 0 o negativo, te estoy vendiendo algo al 1,4, triple A, ¿sabes? Pues paquetizada ahí para que ya que va. Bueno, pues su comprador de paquetes hipotecarios le habrá dicho, corta ya, que te he comprado demasiados y si no, mis noruegos no van a cobrar la... Pero, por ejemplo, para el banco siempre es mejor dar una hipoteca a bueno, aparte del perfil y tal, normalmente el perfil siempre va a ser bueno y tal, también porque seguramente al no ser tu primera vivienda, tal, siempre te va a poder sacar un poquito más de diferencial que a uno que no... Sí, Y al final, si tiene una vivienda comprada y va contra ti, esa vivienda de tu propiedad también de alguna forma va a acabar en el paquete de la deuda. Sí, correcto. Yo creo que en España ahora es verdad que debe haber mucha más, proporcionalmente al 2007, mucha más gente comprando segunda vivienda que primera vivienda. Porque como hay tan poca gente comprando primera vivienda, o sea, lo que hablan siempre y es real. O sea, yo creo que la desigualdad en España pues se va a ir aumentando. El que tiene una o más viviendas cada vez entre la riqueza que gana por su vivienda y lo que genera que le permite comprar otras viviendas, y el precio que va subiendo mientras el que no tiene vivienda no se va acercando, pues yo creo que será real, ¿no? Que cada vez haya más segunda vivienda. O sea, quiero decir, es que al final antes no éramos muy conocedores o no pensábamos tanto en la inflación hasta estos años atrás, ¿no? Quiero decir, no habíamos vivido, sobre todo así, gente más, no habíamos vivido episodios grandes, más o menos desde que se entró en el euro ha sido todo como más poquita inflación, tal cual, pero es que las personas, o sea, la desigualdad se crea de personas que tienen activos vs personas que no tienen activos. Llámalo como quieras, llámalo vivienda, llámalo bolsa, llámalo lo que quieras. Es lo único que te puede mantener tu nivel de riqueza, ¿no? Sí. O sea, lo otro, vas a perder dinero, pero a marchas forzadas todos los años. O sea, eso seguro. Yo creo que lo estamos viendo en tiempo real cuando nosotros tenemos clientes que invirtieron con nosotros hace 3-4 años y ahora algunos están liquidando porque quieren invertir en otro o porque han invertido en una zona y ahora consideramos que hay otras mejores y venden aquí. Están vendiendo todos con unas plusvalías increíbles, pero no están vendiendo que hace 4 años compraron más ITP, más nuestra comisión. No, están vendiendo con plusvalía por encima de un montón de costes que han tenido que superar. Claro. Al final compras un piso en 80 y no te cuesta 80. Tu coste son 100. Y sabemos entonces de tienes que ganar esos 20.000, que es un 20%, más si hay plusvalía tienes que ganar por encima de eso. Todos están ganando el 20% de gastos que hay o el 25% que hay y están llevando por encima en 3, 4 y en 2 años. Es una también. barbaridad. En un año, hemos visto en un año. Claro. O sea, es una barbaridad en realidad, porque ese coste es muy grande. Por eso esa diferenciación la estamos viendo ahí. Oye, esa persona tenía 200.000 euros, ahora que ha invertido se gastó 200 y ahora ha recibido 230, 240. Si no hubiese invertido, tendría 200 euros 4 años después. O menos. No, sí, tendría eso, valdría menos. A valor real sí, pero el dinero no desaparece. Quiero decir, tendrá los 200. Poder adquisitivo menos. Pero muchas veces solo con el mantenimiento de tener ese dinero en la cuenta... solo falta eso ya también. Te cobran. Increíble, la verdad. Bueno, y Madrid, te toca. Bueno, yo traigo un poco también, viene relacionado, ¿no? Pero yo más focalizado en Valencia, con el mercado de obra nueva, comparativa de construcción, así como de oferta, y área metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, yo he traído varios datos, tanto de precio por metro cuadrado, la oferta actual, y en Valencia ciudad, el dato es que de 2019 a 2024, al último trimestre de 2024, la oferta ha caído un 83%. La oferta de obra nueva. Estamos hablando de obra nueva. Es decir, hemos pasado de 780 viviendas de obra nueva disponibles en 2019, que ya son pocas, a 185 en el último trimestre de 2024, que seguramente a día de hoy sean menos. Porque 185 viviendas en una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes es cero. Pero es que si nos fijamos en los datos de construcción, porque claro, esto es la oferta, que es la vivienda que queda disponible respecto a la que se está construyendo, ¿no? Pero si nos fijamos en la construcción de 2008 a 2024,
En 2008 se construyeron en Valencia ciudad, Valencia capital, 14.000 viviendas y en 2024 1.182 viviendas. Es decir, un 80% menos. Que bueno, va un poco en relación también, ¿no?, con la bajada de oferta. Y claro, en el área metropolitana de Valencia, además, bueno, se ha incrementado la construcción, pero aún así vemos una disminución respecto a 2019 en la Horta Nord de un 57% menos, en la Horta Oest un 80% menos y en la Horta Sud un 74% menos en 4 años. Y yo creo que 2019 tampoco era un momento pujante donde estuviera lleno de grúas esto. No. Es decir, tampoco era un Claro. momento loco donde estaban construyendo como en el 2008. Era un momento donde se podía... Algunos visionarios veían que la vivienda volvía a ser estaba necesaria, bastante- pero Quizá no un se poco hablaba. donde se empezó, ¿no? En el Quizá 19 un se poco hablaba muy donde poco de se- vivienda. donde No se habían reactivó. anuncios, no habían empresas, o sea, no había nada de movimiento en el sector. Sí. Entonces, Tampoco es que compares con una época, ¿no? De, oye, no es que no hay nada porque compares con el 2008. Ok, pero estás comparando con una época reciente de hace 4 o 5 años. de hecho, en Valencia, de los 88 barrios de la ciudad, hay 60 en los que no se está construyendo nada. Cero, absolutamente. Lo único que están concediendo son licencias para reformas de bajos o áticos. Es lo único que se está concediendo. Es decir, no se conceden licencias para construcción de edificios. También creo que no hay solares ya disponibles para la construcción de edificios y obviamente no se fomenta el aumentar el parque disponible de solares, ¿no? el desarrollar planes generales para aumentar la edificación, porque al final no creo que sea una falta por parte de los constructores o los promotores, viendo la vivienda disponible, de voluntad de construir, sino creo que es una falta de suelo disponible. De márgenes, el tema de costes. Yo últimamente hablo con muchos promotores porque estamos entrando en la parte de obra nueva para entenderla, porque vemos que va a ser necesaria y queremos estar ahí. Y me dicen, es que yo quiero y la demanda es increíble, pero es que no siempre me salen los costes. Vale. Tienes que negociar un suelo, tienes que negociar los costes, tienes que meter un margen de incertidumbre. Los bancos me están... El otro día, como os he comentado, estuve con un promotor 5 horas hablando. Me estuvo contando un montón de experiencia. He hecho como unas 4.000 viviendas más o menos. Y claro, me hablaba de las diferencias a la hora de hacer una promoción en 2008 y ahora. Y me hablaba, por ejemplo, que él, la última que hizo, le hicieron un coste de construcción de 472 euros metro cuadrado. De construcción. En Eso en 2008. 2008. Sí, porque ahora... Y, dice, y no vendía unos precios muy diferentes a los que vendo ahora, ni incluso a nivel nominal. ¿Eh? O sea, no vendía tan lejos. ¿Te acuerdas que esto lo hablamos? Que yo traje, lo estuve viendo de... Eso le decía a él, porque me decía, no, la promoción tal. Digo, tío, yo ahora que estamos empezando a analizarlo, lo que nos cuesta construir, lo que vendemos, respecto a lo que me han contado, y lo hablaba de ti, lo que costaba construir, lo que vendía, digo, es que los números no son los mismos. Y dice, espera, los déjame que haga márgenes. memoria. Se va el móvil, tal. Ostras, construía 472 euros metro cuadrado. Y Y vendía 2.000 y pico. parecido. Claro, Pero igual. 2.000 y pico. Y yo te voy a traer el dato más reciente, es decir, de 2019, porque estábamos hablando de oferta disponible, ¿no? De 2019. ¿A cuánto se construía? ¿Vas a hablar? No, pero en cuánto ha aumentado el precio de la vivienda disponible. De 2019 a 2024, al último trimestre de 2024, ha aumentado el precio un 80%. Es decir, han aumentado los costes, pero también han aumentado el precio de venta, como para absorber ese... En Pasa que, 2021... Claro, el 19 pilla el COVID, ¿no? La subidón. El Antes- subidón. antes del fue COVID. en Sí, el 20. claro que es el subidón. De que inflación. había. 2021 se construía a 900 euros metro cuadrado. 2021. 900 euros. O sea, eso se hace 4 años. O sea, ahora si lo bajas de 1.200, 1.300... El subidón guapo fue en el 22, ¿no? El subidón de todo. Sí, el incremento 21-22, sí. Sí, porque en 2021 estuvimos todavía que si COVID venía, se iba, venía, se iba, y en 22 ya no hubo COVID, Y entonces todo fue el mundo cuando salió a subió consumir y todo. con el ahorro que tenía disponible. Claro. Luego, pero claro, ha aumentado un 80%, pero ¿en cuánto se fija el precio por metro cuadrado de obra nueva medio en Valencia? En Valencia. ¿Cuánto Creo que pensáis? estará medio. Medio, claro. 4.000 o así. ¿De capital? ¿Capital o toda? Capital. Cerca de 4.000 ya, ¿no? Yo creo que estará por encima. ¿No? Por debajo. Rafa, ¿te atreves? Valencia capital, ¿no? Sí, sí. ¿Qué has dicho tú? Yo me he pasado. He hecho más de 4.000. Yo cerca de 4.000. 3.017 euros en mayo de 2025. Me parece barato, ¿eh? Con lo que Y- yo he estado viendo por... Claro, y lo más curioso, que además, y yo creo que también viene un poco ligado todo el aumento de precios de vivienda de segunda mano, ¿en cuánto se sitúa el precio por metro cuadrado de vivienda de segunda mano en Valencia Capital? Yo te diría 3.000, 3.100. No estará muy lejos, ¿no? 2.892, es decir, una diferencia de 100 euros el metro Pero cuadrado yo creo que, por de segunda ejemplo, mano. será ahora porque en Por la Valencia WPO.
No. Exacto, por lo que, y también por donde se está construyendo, ¿no? Porque se está construyendo mucho, más, muy claro. extrarradio de Valencia. Son zonas que están Sí. muy solas, ¿sabes? O Sí. sea, ahí yo creo que ahí no se podrá vender tan caro. Claro, ese dato también lo he traído, en qué zona se está construyendo, ¿no? Claro. Porque al final Claro, es que esa 88 comparativa barrios se construyen 60. de obra nueva segunda mano, seguramente coja la segunda mano aquí en calle Colón y la obra nueva no hay en calle Colón. Entonces, porque yo las que he visto por la zona en la que yo vivo, que es un poco más céntrica, están por debajo están en 5.000 euros, 6.000 euros metro cuadrado el precio de venta, ¿eh? En Claro, la zona centro. obra nueva. Al final, nueva, ¿dónde se está claro, concentrando la En- obra nueva? En Valencia, ¿no? En Valencia capital. En barrios como Patrais, Poblats Marítims y Benicalap. Todas las zonas, las zonas más afuera. Son muy periféricas. Sí, más económicas, ¿no? Y luego en Cuatro Carreres, que también es más... Bueno, pero Cuatro Carreres no la zona, digamos, de la arena, del Roche Arena. No, claro, es Cuatro porque Carreres esa zona muy además, para atrás, claro, es muy justo para esa atrás. zona ya, muy para digamos la que torre, está... muy para todo esto. Sí. Bueno, ahí no es la torre, ahí es... No, pero sí es interesante como ver cómo los precios no son tan distintos. Es verdad que las zonas no son las mismas, donde tienes la obra nueva, donde tienes la vivienda, pero no son tan distintos. No, Pero bueno, lo que está claro es que funciona porque se están acabando. O sea, has dicho Claro. 1.000 y pico viviendas para 1 millón de habitantes, que eso es más zona, región y demás. Es una barbaridad. Mil y pico que se construyen, pero 100 y pocas disponibles. Ya, Es que decir, se venden. y no se inician más promociones. De hecho, ese es el dato. Las licencias que se están otorgando ahora mismo no son para promociones de obra nueva. Pero tú piensas que si están vendiendo 3.000 euros metro cuadrado de media y tienen que construir a 1.000 largos, 1.000 medios porque están vendiendo en Valencia Capital y no venderán cualquier cosa, más comprar el suelo, más financiación, pues estarán ganando pues no mucho dinero. Un margen del 15-20 para todo el proceso de, Sí, de- el de la 20 ya promoción. sería como algo no más. Sí, sí, sí. Y luego lo curioso es que en la Horta Oest, ¿no? Tenemos 6 municipios que se sitúa el precio por metro cuadrado de obra nueva por encima del de Valencia Capital, por más de 3.000 euros en metro cuadrado. Es decir, se está vendiendo en zonas ¿La como... periferia? Bueno, también sitúa Sagunt, ¿no? como una ciudad aparte de todo el resto del área metropolitana, pero en Manises, en Mislata, en Paterna. Es que, quiero Que decir, la- yo lo veo lógico. Es que ahí hay Sí. metro y estarás en 10 minutos en el centro de Valencia, un cuarto de hora, y si te vas a las zonas que hemos dicho... Igual no hay metro. No, es que no hay ni metro, no hay metro. claro. Que va, No que va. tienes comunicación. Está súper aislado ahí, O sea, porque ahí te coge las vías, Y tal. esto ata con lo que hablábamos antes de lo importante que es la parte del transporte público. O sea, te ponen un metro o un tren o un tren cercanías a una nueva zona, una nueva ciudad, y esa ciudad la explotas. Claro, y que dentro de una localidad esa obra de 300.000 euros, ¿no? Que te va a salir más o menos, es la mejor, o sea, es una obra buena, es un piso bueno y hay mucha gente dispuesta a pagarlo, aunque no trabaje en Valencia, ¿sabes? Aunque no lo haga tanto por el transporte público, pero porque está en su localidad, es una localidad grande de 30 y pico mil habitantes o así, y te lo va a pagar, es que te lo va a pagar, es que no hay otra. No, bueno, al final este informe en el que me he basado de nuevo para los datos termina diciendo un poco que es una disminución alarmante de la oferta de obra nueva en la ciudad de Valencia, que alcanza un valor cercano al 85% del número de testigos. Y Además, en 70... yo creo que Valencia ahora mismo es una ciudad mucho más sexy de lo que era en el 2008. Sí. Entonces, la demanda y la llegada de gente, también por lo que está pasando en Barcelona, es muy superior. Entonces, te enfrentas a que Más. de 14.000 construidas a 1.000 construidas, pero además te enfrentas a que seguramente el crecimiento poblacional de Valencia, ya sea por tema turístico, ¿no? De extranjeros que vienen más de jubilación, Mucho. pero sobre todo por tema de extranjeros que vienen a trabajar, ¿no? Nosotros aquí en la empresa tenemos mucha gente que son de otros países, sobre todo de Latinoamérica, que es gente que no lleva ni 3 o 4 años en España. Han ya, venido pues, hace y 1, vienen- 2, 3 años. vienen directamente a Valencia. Entonces son residentes cualificados que vienen, que alquilan, que cuando puedan comprarán, entonces pelean con la oferta local. Claro. Sí. Por eso Valencia crece tanto el precio Sí, sí. y por eso lo hemos elegido, ¿no? O sea, que crezca más del 10% año a año no es casualidad y por eso lo hemos elegido nosotros, ¿no? En Valencia mucha gente, porque a veces eso de comprar y vender por encima de lo que te ha costado en varios años, si partes de valores muy pequeñitos, oye, puede pasar más, pero que aquí estén comprando con nosotros en 200.000 euros y están vendiendo en 300.000 euros en un año, es que en volumen, en valor absoluto, la gente está ganando 20, 30, 40, 50.000 euros en 2-3 años, ¿eh? Que es muchísimo. Sí. Si se lo sumamos a la rentabilidad del alquiler, es que las rentabilidades medias están yendo por encima del 10% en Valencia, ¿eh? Si combinas sí, sí, plusvalía y alquiler. O sea, está muy bien. Hemos elegido muy si bien. solo la plusvalía se te va por encima del 10. ¿sabes? Imagínate, Es que es es brutal. una pasada. Elegir bien la ubicación, que lo decimos siempre, es lo más importante. Bueno, entonces para mí al final es
fomentar el desarrollo urbano, el crecimiento tanto de Valencia como de la metropolitana, porque al final, aparte de que partimos de un déficit de viviendas, hablábamos en España de 1 millón de 800 y pico mil leí entre yo, 800 y 1 millón. Sí, 800 y 1 millón. No se está fomentando tampoco, bueno, es que viene todo al final hilado, ¿no? Ni se fomenta la compra de vivienda gente joven, entonces tenemos ahí un grave problema. Y de esas 800, 1 millón, medio millón es Madrid, Barcelona y Valencia, prácticamente. Sí, el O sea, 50% Valencia son más de fácil. 100.000 el déficit que tiene. Sí. Interesante. Wow. Pues hilándola con ese tema, que no sabía que ibas a hablar de ello, yo he traído, tú has hablado de la compra en ciudad y periferia, y yo he traído la demanda de alquiler en ciudad y periferia, ¿no? Siempre hablamos de la demanda de alquiler, hablamos de zonas, pero dentro de las zonas hay micromercados, ¿no? Y aquí Idealista ha hecho un estudio con sus datos de, pues sobre todo, demandantes de alquiler por búsquedas en función de si es la capital o es la periferia, ¿no? Nosotros ya hace tiempo que hablamos y así invertimos y así invierten nuestros clientes con nosotros, de que las periferias, ¿no? Bien conectadas con metro a menos de 20 minutos de una capital, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí te habla de que en general, si tú miras toda España, la demanda de alquiler en la capital es mayor que en la periferia. Si tú miras cualquier capital de provincia de España, pero si te vas a las principales, a una Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, San Sebastián, Bilbao, te hablaba de las capitales de provincia más grandes de España, es la misma, es 50-50, 51-49, 52-48, la demanda que hay en lo que se considera la capital, Valencia capital, que la demanda que hay en la periferia a día de hoy. O sea, que ese efecto expulsión por el coste de la vivienda de alquiler, pues está pasando, ¿no? Y eso sumado a la parte de conexiones de transporte público, hace que ahora mismo la mitad de gente ya esté directamente buscando fuera, porque ve lo de capital y dice, oye, no me merece la pena hacer ese esfuerzo económico, aunque pueda. Igual no puedo, pero si aunque pueda no quiero hacerlo. Prefiero vivir a 20 minutos y venir. Bien conectado Y te hablaba de la periferia de Valencia, de que una zona que estaba creciendo mucho, y luego te hablaba de que había crecido muchísimo, y me alegra porque hemos acertado, la zona sur de Madrid, ¿no? Nosotros hace tiempo que dijimos, oye, la zona sur de Madrid nos la queremos, el precio de compra todavía es razonable, el precio de alquiler es razonable también, la gente no va a poder vivir ni en el centro ni en el norte, se va a ir hacia el sur. Y te hablaba que una de las zonas con más demanda de alquiler de España, creo que te decía directamente, pues te hablaba de Getafe, te hablaba de Leganés, te hablaba de Alcorcón, lo ponía por aquí. La demanda de alquiler se dirige al cinturón sur y te hablaba de Leganés, Móstoles, Fuenlabrada o Getafe. Las zonas más demandadas donde había más demanda porque ha anunciado alquiler. ¿Por qué? Entiendo que la gente no es que se muera por vivir en Leganés o en Getafe, pero ve que ahí el precio de alquiler son 950.000 euros y que en Madrid capital son 1.600, 2.000 euros, ¿no? Entonces dice, tampoco hace falta que viva en la calle en medio, vivo en Leganés y me ahorro 1.000 euros y me pago el bono de transporte que Claro, son 60 aparte, euros. si tu objetivo es como la del ejemplo de Rafa, pues te interesa vivir en Leganés más que en Madrid. Además que por seguramente 1.000 euros en Leganés o en Móstoles tengas un piso que esté al nivel, Claro. incluso por encima del nivel de lo que te compres o lo que alquiles en Madrid. Madrid, A nivel de sí, tamaño, a nivel de si es interior, si tiene En ascensor. Madrid, que es especialmente bueno para cosas que se alquilan, ¿eh? Ostras. Sí, sí, hay hay algún perfil por ahí gracioso de Instagram. Sí, pero siempre sí, 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 de sí. hecho, casi todos son en Madrid, todos estos pisos. Sí. Las bardillas que vas con la cabeza. Mira, no lo había visto, pero he acertado bastante. Mira, el precio de alquiler medio en Leganés está en 912, en Móstoles 983, Fuenlabrada 900, Getafe 1002, Parla 921. Bueno, ahí está, Aranjuez 827, por ahí está. Y te vas a Madrid abajo del todo y tienen 1.613 de precio de alquiler total. Renta media total de la vivienda en los municipios con mayor demanda. Y tiene más demanda. O sea, todo lo que os he contado es el orden, ¿eh? Madrid es la 20. Es decir, que tiene más demanda de alquiler Leganés, Móstoles, Fuenlabrada que Madrid. Porque no está ordenado por precio, está ordenado por demanda. Al final, Brutal. lo comentamos siempre. Siempre te puedes ir a una zona un poco más alejada, pero si no tienes dinero, si no puedes pagar 1.600, no puedes pagarlo. No es algo en lo que tú puedas especular. O lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Pero siempre puedes irte a vivir 20 Que minutos aparte, más, ya más para, lejos. para pagar 1.600 Me euros, gustaría ver esto de toda España. ¿sabes? No te la ponía de toda España, te ponía de Barcelona algo parecido. Barcelona sí que no la trabajamos, pero las zonas demandadas, he puesto aquí hablaba de Cornellá, de Hospitalet, de Manresa, Terrassa, Granollers, Santa Coloma, el Gramenet, Barcelona la 16. ¿Valencia sale? No, de Valencia no lo tiene pormenorizado por zonas, era una lástima, Sí. porque es una zona que conocemos. Pero, por ejemplo, aquí sí que tiene peso de la demanda de alquiler entre capital y provincia. Por ejemplo, en Guipúzcoa, en todas las capitales más pequeñas, es donde la demanda de la provincia es mayor que la capital, ¿no? En Guipúzcoa, en Pontevedra, en Toledo, Segovia, Asturias, tienen más en la provincia que en la capital.
Conforme te vas yendo hacia Valencia, Barcelona, Madrid, no te las digo todas, Salamanca, Sí. pues Ya tienen... están a la par, ¿no? Correcto, Ya- correcto. Ya se Una van... cosa importante, Juanlu, que en lo de, por ejemplo, Madrid, que son 1.600, para una persona alquilar un piso de 1.600 necesita cobrar 3 veces más. Ujú. Quiero decir, 5.000 euros netos mensuales. claro, eso... Sí, ojo. bueno, pero yo creo que hemos ya dado por Claro. hecho que una persona sola en España no se puede independizar. Claro, pero quiero decir que, claro, si complicado. tú, por ejemplo, para vivir en Leganés, le has dicho 900.000 euros, una familia cobrando 3.000 y algo, bien, ya Que perfecto. es 1.500, 1.500, Pasa el oye, pagas corte, 1.000... tal, vale, guay. Pero para 1.600, 2 personas son 3.000, o sea, tienes que cobrar Sí, pues eso, 3.000, 2.500, 5.000 entre los 1.500 dos. netos. Entonces, claro, es más Que 2.500 netos ya te vas a salarios de 40 y pico mil euros, Claro, que ya no los es tiene muy cualquier co- es- persona. claro, es muy y complicado. que el que tiene ese salario muchas veces compra. Sí, sí. Es decir, por eso el mercado temporal están haciendo, porque esos precios no les importa pagar a alguien que va a estar 6, 8, 10, 12 meses, 2 años, me da Sí, igual. exacto. Pero Te si vas tú un te tiempo. planteas invertir en Madrid y puedes pagar 1.600 de alquiler, seguramente te den una hipoteca Claro. de ese porcentaje y te puedes Sí, comprar al tú final la lo vivienda, acabas ¿no? haciendo. Entonces no hay tanta gente alquilando en esos rangos de precio tan altos Tan alto. de larga estancia. No tiene sentido. Si puedes hacer eso, seguramente Sí, bueno, lo que pasa es puedas que Madrid hipotecarte. es verdad que es una ciudad muy dinámica, bueno, y al final hay mucha gente trabajando por años, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Rafa. Rafa estuvo allí 4 o 5 años En Madrid. en Madrid. Casi 8, sí. Bueno, casi 8. Bueno, Pero No quiero decir sabías que te ibas a volver, ¿no? claro, hay mucha Bueno, no lo gente. tenías claro, sí, ¿no? hay muchísima No te gente que lo tiene muy no, sí, claro. sí. ¿no? Lo Hay tenía gente claro, lo tenía claro. De que hecho, que lo me tiene muy claro que arrepentí se no va a haber venir. comprado donde yo vivía, que era Fernán González, esa en Goya. Cuando entré a vivir, era 2016, 17, los pisos estaban por 300.000 euros en la zona. Me parecía un dineral. Porque en Valencia podías comprar en calle Colón. Exacto. Y yo, claro, yo tampoco tenía dinero, de hecho. Pero bueno, decía, oye, ¿y si hago el esfuerzo de intentar comprar un piso aquí, no sé, de cualquier manera y tal? Esos pisos ahora, el más barato vale 1,5 millones de euros. Ahora mismo, en esa calle. Por 5, ¿eh? Es increíble. O sea, claro, evidentemente eso rompe la métrica, ¿no? Claro. Pero eso yo lo he vivido, lo he visto, ¿eh? O sea, 300.000 euros había pisos que estaban muy bien y decía, joder, es que está bien. Es que yo ahora mismo pues no tengo un duro, cobro, bueno, que tenía que haberlo comprado, ¿no? Dice, joder, hubiera hecho un Pero ex- fíjate, en cualquier ciudad que hubiese comprado más o menos importante, porque Valencia en Colombia valía 300.000 y ahora valen 1 millón y pico de euros también. Sí, bueno, En hubieras Valencia había comprado... pisos en 40.000. Sí, sí, 40.000, en Avenida del Puerto, pero los 40, 50.000 euros. Es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que en ese punto yo tenía muy claro en ese momento que estaba todo muy deprimido que era el mejor punto de España para comprar. claro, Barrio sí, Salamanca... sí. Hombre, obviamente. La ubicación. Claro, yo decía, al final, aquí es imposible que baje. O sea, o hay una guerra, o estos ya puntos peor. que todo el mundo quiere vivir aquí. Es decir, Sí, sí. era muy evidente. Igual en la Avenida del Puerto no, o en Mirata no, Ya, o en Arganda tampoco. Pero allí era muy evidente. Entonces, el que estaba medio espabilado en ese momento y los tenía un poco bien puestos, se metía en comprar un piso en esas zonas. Pero tienes razón, donde hubieras comprado, aunque O fuera sea, una Avenida de eso, cualquier ciudad más o menos capital importante, si hubiese comprado en Málaga, seguramente en Alicante, os hubiese hecho una revalorización brutal. sí, sí. No, tienes que ha razón. comprado eso de 2013, 2014 a 2017, 18, pues cierra los ojos y donde hayas comprado Sí, has acertado. sí, sí, así es. sí, O sea, has hacer incrementado. A mí me parece interesante ver o pensar cómo realmente hay gente muy inteligente ahí fuera, porque los fondos de inversión entran en España en el 2015, 16, y si entran en esa época es porque sabían que algo iba a pasar. O sea, ellos habrían analizado Claro. y sabían que algo iba a pasar. Cuando ¿sabes? se Entonces, como no se podía saber, bueno, había una pequeña élite Sí. que se dedica a esto y que solo vive de esto, que algo sabía porque entró en el 2015, 16, 17 y ahora están saliendo con unas plusvalías espectaculares, comprando a derribo en cualquier parte. Y algo ellos sabían, o algo ellos sabían entender que la población iba a crecer, que el turismo iba a petar y que España estaba muy bien posicionado. Algo sabían porque no se podía saber, bueno, el público general no lo podía saber, pero ellos No, sí simple- que lo No, sabían. no tenía esa visión. ¿no? Claro. Bueno, sí. Pero sí, sigue el dinero inteligente, ¿no? Eso es... Y eso, nada, me ha parecido muy interesante verlo porque estamos apostando mucho por la periferia porque el coste alquiler es mucho más rentable. En las capitales también encontramos alguna cosita, ¿no? Y ahí juegas una estrategia un poco distinta, ¿no? De prime, de una alta liquidez, de una seguridad, muy buen inquilino cuando invertimos en capital de provincia, pero la parte periférica, que también nos gusta mucho, siempre que sea una ciudad importante, pues me alegra ver que no nos equivocamos, ¿no? Y que la demanda, como preveímos,
como decimos aquí, pues si no te puedes pagar el centro de Valencia, te tendrás que ir a las afueras, ¿no? Y estás a 20 minutos y la gente ya lo ve como algo normal y lo que hablamos siempre. Yo a veces tardo más caminando por vivir en el centro que Rubén, que vive más en la periferia viniendo en tren. Bien, O sea que bueno, parece que estamos acertando, así que eso es bueno, los clientes repiten, los clientes venden con plusvalía, que eso siempre mola, cuando vendes con plusvalía Siempre en poco estarán tiempo, contentos. están contentos y repiten. Así que chicos, hasta aquí, ¿no? Lo vamos a dejar. Hemos hablado un poco ya de todos los temas. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta el final. Espero que os haya gustado y nos vemos el mes que viene.